8 vamos a estar retomando, ¿cierto?, lo que estuvimos viendo. Y quizás en esta introducción voy a recordar algunas cuestiones, pero solamente un resumen rápido de lo que hemos estado viendo por medio del siguiente resumen. Si ustedes pueden ver aquí, ahí tenemos de qué se trata Eclesiastés. ¿Se acuerdan? Es un libro escrito por un autor, ya sabemos quién es, según la Biblia, el hombre más sabio que ha existido. ¿Quién era ese hombre? Salomón, ¿cierto? ¿Cómo le llama el autor en el principio? Usamos un nombre medio raro, ¿se acuerdan o no? Coelet, ¿se acuerdan? Coelet, así se autodenomina, significa el predicador. Y hay dos cosas que obviamente vamos a ver o hemos visto, aspectos generales del libro, recuerden. ¿Qué es lo que vemos en términos generales en este libro? La realidad debajo del sol. Esta expresión debajo del sol se usa muchas veces en este libro para hablar sobre lo que sucede acá, en el mundo actual. La vida diaria, ¿cierto? En el trajín diario, en las relaciones interpersonales, los trabajos, en los amores, en los desamores, en todo, en las tragedias, en las felicidades, todo lo que sucede en este mundo, valga la redundancia, en el mundo de los hombres, incluyendo por supuesto las mujeres. Debajo del sol. Esta expresión siempre se usa en el libro de Eclesiastés. Entonces, en términos generales, ¿de qué habla el libro? Para que recordemos la realidad debajo del sol, la vida misma. Segundo, que la vanidad de este mundo y su frivolidad. De eso también habla el libro. Y de hecho, miren, acompáñenme al capítulo 1. Estamos repasando, ¿cierto?, para ver el tema de hoy. Palabras de Coelet, eso dice el texto hebreo, y por eso se traduce predicador. Noten, ahí está la tesis de él, versículo 2. ¿De qué va a hablar en este libro? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Recuerden que este término vanidad tiene varios sentidos en el texto y se va usando de acuerdo también a cómo el autor lo usa, pero el concepto de vanidad, ¿se acuerdan lo que significaba? Algo vacío, ¿qué más? Sin sentido, algo efímero. De hecho, la raíz de la palabra tiene que ver con soplo, con un soplo. Y tú soplas y listo, se acabó. Se usa en todo el libro, en los 12 capítulos, ¿cierto?, para expresar diferentes cuestiones que tienen que ver con la vida. Pero la tesis principal de este autor es que todo es vanidad. ¿Ya? Porque generalmente cuando pensamos en vanidad, uno piensa en, oh, ¿te has fijado en esa chica que es súper vanidosa? ¿Y qué se nos viene a la mente? Una persona que está constantemente fijándose en ella misma, ¿cierto? Sus redes sociales, su Facebook, su Instagram está lleno de fotos de ella solamente todo el rato mirándose. ¿Conocen a gente así, cierto? ¿Sí? Ya. Bueno, también tiene otro nombre eso, pero el punto es que la vanidad puede entenderse de esa manera y puede tener cierta aplicación, pero el autor lo usa en otro sentido, en el sentido de que todo es vacío, todo es efímero, no dura nada. La vida misma es un soplo. Y muchas cosas de la vida también tienen que ver con eso. Noten el versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y ahí está la pregunta retórica que dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ahí está la expresión debajo del sol. ¿Cuál es la idea de que el hombre se mate haciendo lo que hace? Y uno podría esto extrapolarlo a muchas cuestiones más, ¿cierto? El autor trata de hacer pensar a los lectores. ¿Qué saca con el hombre con trabajar todos los días, ¿cierto? Como un burro ahí, todo, dele que dele. ¿Qué pasa con el hombre o por qué el hombre, qué provecho tiene de enfocarse tanto en sus metas o en sus cosas? ¿Dónde va a llegar? Entonces, vimos también que pudiera ser medio pesimista lo que está diciendo el autor, porque en realidad es como chuta. Entonces no hacemos nada y vimos que no es la idea del autor. Pero déjenme guiarme con esta lista. Primero, aspectos generales, la realidad debajo del sol, la vanidad de este mundo y su frivolidad, ¿cierto? Cuando algo es frívolo, uno dice, oye, este compadre, qué frívolo. No solamente está refiriéndose a que sea poco amistoso, sino que también a veces llega a ser casi, como le podríamos decir, maquiavélico a lo mejor, de tan frívolo que es, ¿cierto? Tercero,
La importancia de tomar en cuenta a Dios, claramente eso se va viendo en las capas de este libro, de cómo Él siempre trata de aterrizar las cosas a Dios. La vida es así, es sin sentido, es frívola, pero cuidado, Dios está observando, Dios está ahí. No lo dice de manera directa como en el Nuevo Testamento, porque este es un libro del Antiguo Testamento y está dentro del género de los libros sapiensales. ¿Qué significa eso? Libros de sabiduría. Está dentro de ese marco o de ese género literario para que está hecho eso para hacernos pensar. Cantares también es un libro sapiensal y también el libro de los Proverbios. Y este también, por supuesto, está hecho de esa manera. Otra cuestión también que tiene que ver con los aspectos generales, las circunstancias de la vida y sus sufrimientos. Vamos a ver, y ya de hecho hemos visto varias cuestiones que tienen que ver con el sufrimiento del hombre aquí debajo, ¿cierto?, del cielo. Por ejemplo, miren en el versículo 16. 17. Dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Está hablando también del hecho mismo de buscar lo mejor de esta vida, implica también cierto dolor, cierta tristeza, cierto sufrimiento. Pero también hemos visto también otro tipo de sufrimiento que tiene que ver con lo que sucede debajo del cielo. Por ejemplo, noten el capítulo 3, versículo 14. O 16, 3:16. Capítulo 3, versículo 16. Vi, y recuerden que esa palabra vi se repite mucho en este libro. Vi, observé, miré. Y en base a eso el autor va escribiendo. Y esto es muy importante porque generalmente cuando uno ve las cosas, uno tiene una manera de validar lo que estás observando y por eso se llama objetivo. Es algo objetivo, algo que puedes ver. ¿Ya? Y él siempre está diciendo vi. No es algo que a él se le ocurrió. Me parece que esto pudo haber sido así. No. Salomón, siendo el hombre más sabio de la tierra, observa muchas cosas y en su momento, ¿cierto?, fue llevado por el Señor, por el Espíritu Santo, a escribir lo que tenemos hoy en día para, obviamente, nuestro crecimiento espiritual. Noten el versículo 16. Dice, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Todo está al revés. Las cosas cada vez están peor. En vez de justicia hay injusticia. En vez de juicio hay impiedad. ¿Qué está diciendo el autor? Está revelando lo que ya en ese tiempo él estaba observando en este mundo caído. ¿Y saben qué, chicos? Esto es lo mismo que observamos en el día de hoy y quizás peor. Porque vemos corrupción a todo tipo de nivel. No hay juicio, hay impiedad, ¿cierto? Y de hecho noten el 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará a Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Noten que está de una u otra manera citando a Dios también, a pesar de que no lo cita como, vuelvo a repetir, el Nuevo Testamento, en donde la doctrina cristiana se va definiendo. En el Antiguo Testamento, la manera en que la palabra de Dios está registrada es por medio, ¿cierto?, de diferentes formas. Tenemos libros históricos, los libros proféticos y en este caso los libros sapiensales, que tienen que ver con sabiduría, en donde el autor escribe de una manera, ¿cierto?, peculiar, pero también va enseñando cuestiones que tienen que ver con la vida misma. Quinto, las decisiones más sabias que el hombre puede hacer. Esos son aspectos generales que vemos y de hecho el autor va mencionando siempre a Dios. Por ejemplo, miren, capítulo 2, versículo 24. Esto se repite todo el tiempo, es como cíclico. Después de el autor expresar lo que está viendo, ¿cierto?, de lo que ve con sus ojos, valga la redundancia, dice en el versículo 24 del capítulo 2, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Entonces, él dice, miren, está súper mal la cosa, súper mal. Pero es bueno
y hay una cosa que es buena, disfrutar de lo que Dios te da. Eso es como la idea. Y eso lo va a repetir constantemente. Noten en el 3:12. Dice, yo he conocido que no hay para ellos, para los hombres, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Eso se va repitiendo en el texto. Es una forma de quizás decirnos, cuidado, no se trata de ser pesimista. Porque si tú lees el libro te das cuenta, chuta, está todo mal. Hay corrupción, hay impiedad. La vida es sin sentido, todo es vanidad de vanidades. ¿Cuál es el sentido de la vida? Pero él hace, ¿cierto?, mirar hacia las cosas positivas. Él dice, en cierto sentido, miren, esto es lo que sucede debajo del sol. Pero arriba del sol, ¿quién está arriba del sol? Si podemos decirlo metafóricamente hablando, está Dios y está observando. Él permite también las cosas buenas. Por eso dice, es bueno que el hombre se alegre, ¿cierto?, con lo que Dios le da. Ahora, noten, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 22. Miren, se vuelve a repetir casi la misma idea. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse de su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? O sea, mientras tengas vida, en cierto sentido, está bien, Dios dio un trabajo, hazlo con alegría. Esa es como la idea, ¿cierto? Y eso no está mal. Noten en el capítulo 5, versículo 18. 5:18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida. Y noten, ahí está, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Y así sucesivamente va mencionando ciertas cuestiones que tienen que ver con la vanidad de este mundo, pero al mismo tiempo le dicen, miren, ojo, cuidado, disfruten de lo que Dios le da, disfruten del comer, de los bienes que Dios da, tomen en cuenta también, y ahí está entre líneas, ¿cierto?, a Dios. Noten el versículo 8, y aquí ya vamos llegando a nuestro tema, pero antes quiero terminar con esta introducción. 8:15, noten, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre, ¿cierto?, bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Entonces, en términos generales, lo que vemos es esto. ¿Qué es lo que muestra este libro? La realidad debajo del sol. Es como una perspectiva de, miren, fíjense, la vida no es Bill Zipat, no es jugar todo el día PlayStation, la vida es así, es difícil. ¿Me entienden? No se trata simplemente de vengo a este mundo y me van a dar todo. No. Por eso que hay una segunda clasificación que tiene que ver con las implicancias de la enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Primero, Eclesiastés es una dosis recargada de la realidad. ¿Qué significa eso? Lo vimos, ¿cierto?, en la introducción. Es una dosis recargada, valga, de la realidad. Y lo podemos decir metafóricamente con esta expresión. Es un balde de agua fría necesario. Cuando somos chicos, cuando tenemos poca edad, parece que todo el día es súper bacán porque me levanto a jugar, me acuesto para jugar. Pero la vida no es así. La vida es difícil, la vida es complicada. Y seguramente más de alguno de ustedes, ya en su corta edad, ha visto que la vida es difícil. Ha visto que no es fácil. Ha visto la lucha de sus padres, a lo mejor. Conflictos internos, familiares. Ha visto quizás de tantas cosas. Entonces, Eclesiastés en cierto sentido es como un balde de agua fría para despertarnos de la fiesta juvenil o la fiesta de la adolescencia. Todo es súper bacán. No, cuidado. Recuerden que el autor viene de vuelta. No sé si han escuchado esa frase. Cuando tú quieres convencer a tu padre de algo o a tu mamá de algo, estás totalmente equivocado generalmente. ¿Por qué? Porque tu mamá viene de vuelta. Ya vivió todo lo que tú piensas que ella no ha vivido. Entonces Salomón viene de vuelta y nos dice, miren, así es la cosa. No es muy buena. Pero sí hay algo bueno. Y eso va mostrando entre líneas en el texto. Ahora, implicancias de su enseñanza, Eclesiastés es una dosis recargada de la realidad. Segundo, una cuota de angustia necesaria para mirar arriba del sol. Una cuota necesaria,
¿cierto?, de angustia para mirar hacia arriba. Porque tú lees este texto y te das cuenta de lo que hay ahora en el mundo. Injusticias, impiedad, celos, los ricos oprimen a los pobres. Eso dice el texto y lo hemos visto. Entonces, ¿cómo escapas de esa realidad? Y puede ser un poco deprimente y angustiante. Pero justamente está el texto para que miremos hacia arriba del sol. No nos enfoquemos en justicia social, ni nos embarquemos en protesta. No, eso no está diciendo el autor. Ni estudiemos carreras humanistas, ¿cierto?, para tratar de solucionar el barco que se está hundiendo de la humanidad. No, eso no es la idea. La idea es mirar por sobre el sol y ahí ¿quién está? Está Dios. Tercero, es una muestra del sinsentido del éxito. ¡Uy, el éxito, súper bacán! Todo el mundo está enfocado en el éxito. Y el autor también está mostrando que el éxito también es un sinsentido. ¿Cuál es la idea de que seas el mejor en todo? No estoy diciendo que eso en sí sea malo, pero el punto es que si Dios no está ahí, es puro humanismo simplemente. Y más que eso a veces, puro egocentrismo. ¿Me entiende? Y tristemente a veces así está muchas veces el mundo. Muchas veces las personas están tan enfocadas en sí mismos que llegan a ser casi personas, ¿cierto?, antagónicas incluso a Dios. Yo no necesito de Dios, ha llegado a decir mucha gente. Yo puedo con mis propias fuerzas. Y terrible. Terrible lo que pasa cuando después, ¿cierto?, acontece la crisis o la catástrofe. Ahí se acuerdan de Dios. Hace un tiempo atrás, me viene a la mente el siguiente recuerdo. Una persona que conozco en Victoria estaba muy desesperado y me llamaron para ir a orar por él en la UTI o la UCI, no, siempre me confundo, pero en la unidad crítica, donde estaba casi ya al otro lado, ¿cierto? Ya estaba a punto de morir. Desesperado estaba esa persona, fui a orar por él. Y en lo poco que podía transmitir, porque no podía hablar mucho, me decía que tenía terror a morir. Terror a morir. Oré por él y le dije, tienes que seguir al Señor, tienes que creer en Cristo. Cristo vino a morir por tus pecados, por mis pecados. Y de hecho, chicos, ese es el mensaje en general de la palabra del Señor. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, ¿cierto?, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Eso le transmitía a esta persona, muy desesperado en ese lugar, ¿cierto?, conectado con un montón de cables, y finalmente se recuperó y hasta el día de hoy lo sigo viendo, y siempre cuando me mira o lo veo, me saluda con respeto. Pero al parecer, él no ha vuelto a quien tiene que volver, que es a Dios. No lo veo escuchando la palabra del Señor. Y así es el mundo. El mundo se olvida súper rápido de la segunda, tercera o cuarta oportunidad que Dios les da. Pero después viene la catástrofe, cuando ellos, ¿cierto?, partan y se encuentran con la realidad post-mortem, después de la muerte. Otra cosa que vemos en el libro es una muestra del sinsentido del éxito, ¿cierto? Parenético significa, es una forma de exhortación, esa es la idea. Una teología práctica para caminar en la vida, teología práctica. Nosotros en la iglesia tratamos de aprender enseñanzas doctrinales, bíblicas, quién es Cristo, quién es Dios, qué es la santidad, pero la cuestión de la teología práctica tiene que ver con el día a día. ¿Qué hago yo? ¿Cómo respondo a mis superiores? ¿Cierto? Eso va a tener que ver muchas veces con tu educación, con tu formación, pero también de quién dependes tú. Entonces, en la teología práctica me lleva todos los días a orar en la mañana, a decir, Señor, ayúdame en este día porque no sé lo que me va a tocar, acompáñame, necesito de ti. Eso es algo práctico. La teología tiene que ayudarme a hacer práctico la experiencia cristiana. Señor, este día del laboral, no sé cómo empezar, estoy complicado, oras al Señor. Eso es teología práctica. O también que tú seas reconocido dentro de tu contexto como una persona humilde, sencilla. ¿Qué pasará con este chico? Algo tiene de especial. O esta chica, algo tiene de especial. Ok, creo que es cristiana. Esa es la teología práctica. Y Eclesiastés también me lleva a pensar en cuestiones prácticas, en teología práctica. Finalmente, también es un llamado desde la experiencia, en este caso de Salomón, para tomar en serio a Dios. Bien parecido acá. La decisión más sabia que el hombre puede hacer es tomar en cuenta a Dios. Y finalmente aquí algo muy parecido, implicancias de Eclesiastés, un llamado desde la experiencia para tomar
en serio a Dios. Tú puedes tomar en serio a Dios o simplemente no lo tomas en cuenta. Mucha gente puede venir a la iglesia y no está ni ahí muchas veces con lo que se enseña desde acá y le entra por un oído y ¿qué pasa después? Muy bien, usted entiende muy bien esa expresión, le sale por el otro oído, no le importa nada. Pero Eclesiastés es un llamado a tomar en serio a Dios. Muchas veces tú puedes tomar en serio muchas otras cosas que son irrelevantes, pero lo relevante siempre va a ser Dios, que tomes en consideración a Dios. Ahora, vamos en versículo 16 y vamos a leer lo que vamos a ver hoy día. Versículo 16 del capítulo 8 hasta el 9:10. Son poquitos versículos y eso es lo que vamos a ver ahora. Dice lo siguiente, síganme ustedes con su vista ahí. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar. La obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Ciertamente, he dado mi corazón, dice el autor, a conocer todas estas cosas para declarar todo esto. 2 puntos. Que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo, con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿cierto? Y específicamente lo que el autor ya está repitiendo en cierto sentido con lo que ya nos ha dicho. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y quizás esto podría ser un tema que yo puedo asignarle a esta sección de versículos que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido, cierto, de la vida? En el día de hoy se ha perdido esta cuestión del sentido, cierto, de la vida. Hay como un sinsentido. La gente antiguamente tenía diferentes tipos de neurosis, cierto, de acuerdo a la historia, el pensamiento, pero en el día de hoy la gente no está conforme con nada. Hay un sinsentido. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Para qué estudio? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la idea de lo que estoy haciendo? Ahora, ¿qué nos dice Coelec ahora? Primero, noten que en la primera sección, versículos 16 al 17, hay un concepto que yo quiero resumirlo aquí. ¿De qué se trata esta parte? Miren, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, dice el autor. Sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar, la hora que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. En estos dos versículos hay una idea, hay un concepto que se puede resumir con lo siguiente, ¿cierto? Con los límites, ¿alcanzan a leer, cierto? Los límites de la vida. Noten la tensión que está revelando el autor diciendo lo siguiente. Mire, me dediqué a buscar, dice el autor. Me dediqué, ¿cierto? Pues me dediqué en mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena. Faena es trabajo.
que hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Esto tiene que ver con que hay personas que se afanan tanto en la vida. Y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar. Fíjense en este no puede alcanzar. Eso habla de cierta limitación. Nosotros somos creados por Dios. Él nos creó. Hay una canción que cantamos, ¿cierto? Que hemos sido creados para Él. Somos creados para Él. Pero aún así hemos sido creados a su imagen. Sin embargo, nosotros somos limitados. No conocemos todo y tenemos límites, ¿cierto? Todos tenemos límites en todos los ámbitos. Físicos, ¿cierto? Muchas veces pueden ser de capacidades. Y no quiere decir que seamos menor o menos que otros. Somos diferentes, pero el punto es que somos limitados. Y nosotros tenemos que entender muchas veces eso. ¿Qué pasa con una persona que no cree que tiene límites? Es una persona, por supuesto, orgullosa, es una persona que no tiene frenos, ¿cierto? Es una persona que siempre pretende saber más que todos. Pero este texto y esta sección dice, miren, 17, y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Hay un premio Nobel de Física en Chile, si no me recuerdo, ¿alguien se acuerda del nombre? Que escribió un libro, Somos polvo de estrellas. Massa. Hace un tiempo atrás escuché una declaración de él que me pareció tan ridícula. Él decía, nuestro Padre es el Sol, decía él. Él adjudicaba al Sol nuestra existencia, ¿cierto? Y de hecho, dentro de su tesis, yo no leí su libro, dice que somos polvo de estrellas simplemente. Y claro, personas como él niegan la existencia de un creador. Miren el texto lo que dice. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzar, ¿qué cosa? El conocimiento de Dios, porque está limitado. Más aún cuando esa persona puede ser una persona atea y que no cree en Dios. Massa, premio Nobel, ¿cierto? ¿Alguien podría decir que no entiende? ¿Que no es inteligente? Por supuesto que no, nadie podría decir eso. Pero incluso, ¿cierto? Una persona con tanto conocimiento llega a ser tan necio, y la Biblia lo dice así, necio es quien niega la existencia de Dios, necio es quien niega que Dios es el creador. Entonces, básicamente en esta primera sección lo que vemos es los límites de la vida misma. Hace un par de días yo no tengo tele abierta directa, no vemos tele en la casa, me refiero a canales abiertos, y vi una imagen que me pareció interesante, que no sé si en Chile se descubrieron un montón de especies submarinas que nunca se habían descubierto. ¿Alguien lo vio? Muy interesante. En el fondo del mar, un robot llegó hasta el fondo del mar, porque dicen por ahí que a veces el hombre ha podido descubrir más lo que hay fuera de este planeta, más que incluso en las profundidades de los mares. Y hay una máquina que llegó a un lugar que un hombre no puede llegar, producto obviamente seguramente de las condiciones, y se descubrió una montonera de seres vivos ahí, increíble. ¿Cuántas cosas más nosotros no conocemos? Y eso que estamos, ¿cuántos años en esta tierra? Entonces, ¿cuál es la idea de esta primera parte? Los límites de la vida. Somos limitados. Y uno tiene que entender eso. Somos limitados. Pero tenemos un Dios ilimitado. Versículo 9, noten, ¿qué es lo que dice en la segunda parte? ¿Qué es lo que se dice aquí? Ciertamente, el 1 al 3, he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. Él dice, no, en serio, miren, me dediqué a buscar esto. Tuve tardes completas escribiendo en el Word. No tenía Word, no ni nada por eso, en el computador. No, él se dedicó tardes enteras a reflexionar, a meditar y decir, ok, miren, esta es mi conclusión, escúchenla. Que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Noten, hay una dupla ahí. Por un lado están los justos y los sabios. Después dice que sea amor o sea odio, no saben los hombres, todo está delante de ellos. ¿Qué significa eso? Que tú vas a experimentar o el desamor o el amor, vas a experimentar cosas justas, cosas no tan justas. Está delante de ellos. Es algo natural en este mundo, ¿cierto? Después dice, todo acontece de la misma manera a todos. A ver,
Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Fíjense, son dos personas totalmente antagónicas. El justo es una persona piadosa, el impío es totalmente lo contrario, pero a los dos les pasa lo mismo. ¿Qué cosa les pasa? Noten. Dice, al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, ¿cierto? Al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. ¿Cuál será ese mismo suceso? ¿Saben ya? Exacto, la muerte. Y lo dice acá, fíjense. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. Agrega a todo lo que está diciendo que miren, sea justo, sea impío, le va a pasar lo mismo. Seas bueno, seas malo, ambos van a terminar en el mismo lugar. Y después dice, pero además he visto, ¿cierto?, que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal. Y después dice de insensatez en su corazón. No se trata de que la sociedad te hace mal, no que la sociedad me ha hecho mal, no. Y esto es muy interesante porque Jesús lo repite en los evangelios. ¿Dónde está el problema del hombre? ¿En su contexto o en su corazón? Ustedes ya lo saben, está en el corazón. Y acá lo dice, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van ¿a dónde? A los muertos. ¿Qué está diciendo con esto? ¿Qué vendría siendo esto? ¿Cierto? Las paradojas de la vida. O sea, oye, conozco una persona que es súper tránfuga. ¿Conocen esa expresión? Una persona que hace todo mal, que hace todo chueco, que hace guías, facturas todas infladas, que no entrega realmente, no paga impuestos correctamente, que desvía cierto dinero, que se conoce en la ciudad como una persona tránfuga. ¿Cómo puede ser posible que a él le vaya igual que al justo, que hace todo lo contrario, que trata de ser recto? Entonces, obviamente que eso es paradójico, porque después dice el autor, hace comparaciones, justo y al limpio y al no limpio. Esto tiene que ver con el tema más contextual de un pueblo que adora a Dios en un tabernáculo, ¿cierto? Recuerden que quien era limpio era quien podía ofrecer un sacrificio al Señor dentro de la liturgia, digámoslo así, del tabernáculo, y el no limpio, una persona que no ha limpiado, vale la redundancia, sus pecados por medio de sacrificios. Por eso que después dice, al que sacrifica como al que no sacrifica, al que jura, ¿cierto?, en vano, como al que teme el juramento. Bueno, todos finalmente van a terminar muertos. Y esto tiene que ver con las paradojas de la vida. No sé si se acuerdan, pero en los primeros temas que estuvimos viendo, mencionamos algunas paradojas que incluso el mundo secular menciona. Noten esta expresión o este dicho de este pensador, ¿cierto?, americano. Miren qué interesante. ¿Lo alcanzan a leer? Esto es como el sinsentido. Dice, nadie sabe el sentido de la vida. Bueno, es una persona que no conoce a Dios. Quien conoce a Dios sabe el sentido de la vida. Pero miren lo que dice esta persona. De cualquier modo, tiene poco sentido ser el hombre más rico del cementerio. ¡Wow! ¿Me entienden la idea o no? Soy el más rico, soy un hombre exitoso. ¿Y qué vale si estás en el cementerio? No vale de nada. ¿Cuántas cosas te llevas a la muerte, a la tumba? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? No te llevas nada. Entonces, qué interesante lo que dice este autor. Y de hecho, yo les mostré esta imagen, ¿se acuerdan? De un diálogo que tuvo Alejandro Magno con Diógenes, que era un filósofo. ¿Se acuerdan la conversación que tuvieron ellos? Alejandro fue donde este filósofo, y este filósofo vivía, ¿cierto?, ahí en la pobreza, era bastante, digámoslo así, una persona que no se preocupaba de sí mismo, simplemente vivía cada día de una manera austera, pero casi radical, comía con los perros, ¿cierto?, no se vestía, estaba descalzo. Y un día, ¿cierto?, Alejandro fue y le preguntó a Diógenes, que era un sabio, que se considera que era un sabio, y de hecho esta imagen dice, córrete, me estás tapando el sol. Esa es como la idea. Le está diciendo a Alejandro Magno, córrete, me estás tapando el sol. Y Alejandro estaba pasmado por este supuestamente sabio, y le preguntó, ¿cierto?, qué estaba haciendo en el suelo. ¿Se acuerdan lo que le respondió? De hecho lo vimos en la introducción. Y Diógenes
le dijo, bueno, estoy aquí tratando de buscar los huesos de tu padre, pero no puedo distinguirlos de los huesos de los esclavos. ¿Cómo te das cuenta, si vas a un cementerio y exhumas lo que hay en el cementerio, que este hueso perteneció al hombre más rico y poderoso de la tierra y este hueso perteneció a un esclavo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es que los huesos del poderoso son de oro? ¿Tienen incrustaciones de oro? Es imposible, son iguales. ¿Me entienden el sentido de la vida? Diógenes, ¿cierto? Una persona que vivía en cierta manera, de manera radical, de manera austera, ¿cierto? Radicalmente, por supuesto, dice, mira, ¿qué haces aquí? Buscando los huesos de tu padre, viéndolos distinguirlos de los esclavos. Claro, personas son seculares, ellos fueron seculares, no encontraron el sentido a la vida. Y de hecho, hay paradojas en la vida. Por supuesto, el autor de Eclesiastés no me quiere llevar a las paradojas y dejarme ahí, porque siempre hay algo más que eso. Pero sí es importante entender que la vida trae en sí ciertas paradojas. Tercero, miren el 4 y 6. ¿A qué se refiere? Ahí está, el destino de los hombres, y ya, de hecho, lo hemos visto. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Ahí está usando una expresión para decir, dice, mejor, ¿cierto? Es perro vivo que león muerto. Ahora, si tú pones un león frente a un perro, ¿quién gana? El león. Pero ahí si el león está muerto, no sirve de nada. Es mejor tener un perrito, ¿cierto? ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál es la idea de eso? Dice el texto, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, el que todavía vive, todavía no parte de esta tierra, porque mejor es perro vivo, aunque sea pobre, esa es la idea, que león poderoso, ¿cierto? Dice el texto ahí, parafraseándolo un poquito, mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia, noten, todo lo que los hombres experimentan en la vida, amor, odio, envidia, y podemos agregar muchas otras cosas más, dice, fenecieron, ya listo, se acabó. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿De qué está hablando estos versículos? 3 versículos, 4, 5 y 6. Está hablando de esto, el destino de los hombres. ¿Cuál es el destino de los hombres? Está muy ligado con lo anterior. Lo anterior tiene que ver con las paradojas de la vida. Todos van a morir. El destino de los hombres es, ¿cuál es? Obviamente el Seol. Y aquí, de hecho, el autor menciona algo posteriormente aquí en el capítulo 10. Versículo 10. Saltémonos ahí un poquito. Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, ¿y qué es el Seol? ¿Alguien sabe? El Seol es el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento, ¿ya? En donde van las almas de los muertos. En el Nuevo Testamento se llama Hades. Y el infierno es otra cosa, es lo que básicamente el Hades y el Seol eran las cárceles para las almas. Toda la persona que moría en el Antiguo Testamento iba al Seol. Ahora, ¿qué aprendemos aquí, chicos? El destino de los hombres. El punto, por supuesto, aquí es que el hombre que muere ya no participa más de todo lo que hay debajo del sol. No existe aquí base para la doctrina del aniquilacionismo de los testigos de Jehová y también de los adventistas. Ellos se basan en este pasaje para decir, ¿se dan cuenta que después de la vida o después de que mueres no existe nada más? Pero ellos saltan por alto que este libro es un libro, por eso es importante el género, sapiensal, y el autor, ¿qué está poniendo de relieve para los lectores? Que llega un momento en que todas tus actividades, el ir al gimnasio en la mañana, el ir a tu trabajo, el afanarte en conseguir A, B, C situación, se va a acabar. Porque tu participación aquí, en esta gran obra de la vida, va a concluir. El autor no está diciendo que no exista después de la vida, ¿cierto? Una vida más allá. Por supuesto, el autor no tenía la revelación que vemos en el Nuevo Testamento, porque el énfasis del autor es otro. Es decir, la vida debajo del sol es efímera, es vanidad, es un soplo. Por favor, miren a Dios. Esa es la idea. Entonces, aquí lo que vemos es el destino de los hombres. Todos los hombres van a morir, todos los hombres van a terminar
obviamente en el Seol. En el día de hoy, de acuerdo a la teología bíblica, el Seol, en cierto sentido, no existe. Lo que existe es el Hades, que es parecido, obviamente, el nombre para el lugar de los muertos. Es el Hades. Ahora, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque puede levantarse al otro día y seguir haciendo lo que estaba haciendo. Puede seguir estudiando, puede seguir enfocándose en buscar un éxito, entre comillas, una meta en especial. ¿Cierto? 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y aquí, esta expresión nada saben, claro, ¿has ido a un velorio? ¿Te has acercado a un ataúd para ver a una persona muerta? No podrías conversar con él, está muerta. Se acabó su participación acá en la tierra. Esa es la idea. Ahora, finalmente, chicos, y este es el último punto, el versículo 7 al 10, ¿de qué nos habla? Fíjense que ya les di una pista sobre eso y lo hemos visto. Se vuelve a repetir esta cuestión. Miren. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿De qué se trata esta sección ahora? Lo primero tiene que ver con los límites de la vida, ¿cierto? El hombre quiere buscar muchas veces la razón de todo, pero el hombre es limitado. Las paradojas de la vida. Tanto los injustos como los justos les pasa lo mismo, pero muchas veces al injusto parece que le va mejor. De hecho, estuvimos viendo un par de salmos, ¿se acuerdan? De cómo puede ser posible que a los impíos les va mejor. Sí, les va mejor aquí, pero después, cuando se enfrenten a Dios, ¿qué va a pasar ahí? Tercero, ¿cierto? El destino de los hombres. Aquí todos parten al mismo lugar, ¿cierto? Y eso le va a ocurrir a todas las personas. Y la última sección tiene que ver con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Qué es lo que quiere él llamar la atención? Noten, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Ese es el consejo. Si tienes un pan, si tienes algo en tu casa, ¿cierto? Una celebración, bueno, aprovéchala, gózate. Dios te da esa oportunidad para hacerlo. Si te celebran el cumpleaños, espectacular, hazlo con gozo. Estoy tratando de actualizarlo al día de hoy. Después dice, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Esas son expresiones que tienen que ver con que te vaya bien en esta vida, ¿cierto? Pero eso también tiene que ver con las decisiones que uno va tomando. Tomas malas decisiones, no puedes esperar buenos resultados. Pero el deseo del autor es que en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y esta cuestión de vestidos blancos en la Escritura tiene varios sentidos. Habla de rectitud, también habla de santidad, también puede referirse a eso, pero también puede hablar de un estatus que Dios nos otorga. Un estatus, ¿cierto?, que solamente Dios puede otorgarte, que tiene que ver con la justificación. Después dice el texto 9, goza de la vida con la mujer que amas. Ninguno de ustedes está casado, ¿cierto? Y está bien, pero un día a lo mejor van a conocer a alguien. Ya sea las chicas van a conocer a un hombre, ya sea ustedes chicos van a conocer a quien va a ser la esposa de su vida. Y el autor dice a los que están casados, goza de la vida no con otras mujeres, sino con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad. Noten, es como paradójico. Goza todos los años de tu vanidad, porque son un soplo, no duran nada. Y a veces la gente se levanta pensando que va a vivir eternamente, que va a hacer muchas cosas. No sé si a todos les sorprendió hace un par de meses la muerte de un personaje muy importante en nuestro país. ¿Quién podría haberlo pensado? ¿Se acuerdan? Piñera, justamente. Un hombre pobre, ¿cierto? Con mucho dinero. De un rato para otro, ¡pum!, murió. Goza de la vida, o dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Noten que cómo el autor reconoce que detrás de todo lo que puedes disfrutar tú, es algo que Dios te da, no algo que tú ganas. Dice, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. 10. Todo lo que te viniera a la cabeza, o todo lo que te viniere, podría decirse a la mano, para hacer, hazlo según tu fuerza y podríamos agregar según tu plata también, ¿cierto? Si puedes hacerlo, hazlo. Pero después dice, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Se acabó la participación. Así que trata de disfrutar de los que Dios te da,
¿cierto? Trata de hacer lo que, ¿cierto?, puedes hacer con tu fuerza, ¿cierto?, con la inteligencia que Dios te da, porque después no puedes hacer nada más. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo el autor? Y déjenme hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Con esto estoy terminando. ¿Qué nos dice Coelet, el predicador? Así se presenta en el primer versículo del capítulo 1. Primero, nos habla de los límites de la vida. Somos limitados. Cuidado con creerse Superman. Eso es ficticio, ¿ya? Y Avengers también, ¿sabían ustedes que eso es ficticio? No existe. Todo eso es ficción. Pero tristemente, en el día de hoy, la gente quiere vivir en la ficción, ¿cierto? Las paradojas de la vida. Vas a encontrarte con un montón de paradojas en la vida. El flujo del curso parece que es el elegido. No sé si pasará eso de repente, pero a veces ocurre. ¿Cómo puede ser posible que sea el elegido? Eso es paradójico, yo no lo entiendo. Bueno, esa es una de todas las paradojas que te vas a encontrar en la vida. Puede ser lo laboral. Tratas de ser la mejor persona en tu trabajo, pero aún así no te van a tomar en cuenta. Paradojas de la vida. Tercero, el destino de los hombres. ¿Dónde van los hombres? Sea quien sea rico, sea pobre, sea que sacrifique, que no sacrifique, dice el texto aquí, ¿cierto? Todos se van a un lugar. ¿Dónde? Al Seol. Y cuarto, ¿cuál debería ser la actitud correcta? Porque frente a todo esto uno podría decir, puta, qué lata, mejor me voy a acostar todo el día, porque no tiene sentido la vida. No ese es el punto. El punto es disfruta de lo que Dios te da, pero nunca pierdas de vista que es Dios que te está dando todo lo que tienes. Ahora, déjenme hacer una conexión con el Nuevo Testamento y con esto termino, porque de acuerdo a lo que vimos al principio, recuerden que Eclesiastés, Salomón, no tiene toda la revelación que tiene Pablo, que tiene el Nuevo Testamento, porque hablamos de un concepto que se llama revelación progresiva, ¿se acuerdan? Génesis fue escrito por Moisés, el Pentateuco, y relata la historia de un Dios redentor que redime a un pueblo insignificante que no tenía ningún mérito para ser elegido, pero por medio de este pueblo Dios va mostrando su gloria. Y la voz de Dios se va aumentando, va avanzando la historia de este pueblo por medio de los profetas. Y por eso tenemos en el Antiguo Testamento profetas, tenemos libros sapiensales como el que estamos leyendo, libros proféticos. Pero llega la culminación de la revelación de parte de Dios con la persona de Cristo. Y ahí se nos abre un aspecto y un espectro, digámoslo, de revelación mucho más amplio y entendemos muchas cosas que en el Antiguo Testamento, aún Eclesiastés, aún Salomón no sabía. Y noten, si yo puedo concluir con lo siguiente. Voy a leer esto, ustedes me pueden seguir aquí. En la vida debajo del sol es necesario vivir con sabiduría, lo cual implica disfrutar sabiamente de lo bueno que nos da Dios, siendo agradecido por todo lo que podemos disfrutar. Así, los alimentos, las amistades, la familia. Vivir sabiamente implica reconocer que si estamos vivos, el camino no es la desesperación ni el sinsentido, porque Dios ha querido que vivamos agradecidos de Él por sus bondades. Nada podemos hacer después de la muerte, Seol. Por lo tanto, vivir sabiamente implica hacer lo que Dios espera que hagamos en nuestra propia vida. En este sentido, el Nuevo Testamento nos da el enfoque completo, resumido en dos cuestiones ineludibles. Primero, nuestra razón de existir. ¿Cuál es nuestra razón de existir? Esto nos da el sentido. Busquen esa cita. Son dos citas más que voy a leer solamente. Efesios capítulo 1, ¿cierto? Vemos aquí en el Nuevo Testamento ya una revelación ya mucho más definitiva, más completa de parte del Señor. Y si leemos Eclesiastés y no vemos un sentido espiritual más allá de lo terrenal, porque Salomón nos enseña a vivir en esta vida de manera correcta, de manera sabia. Pero la revelación posterior nos ayuda a entender las implicancias después de esta vida. Y nos ayuda a entender incluso el sentido de nuestra vida. Noten por favor versículo 3 al 6. Pablo está escribiendo a hermanos, a personas, a creyentes, jóvenes, ¿cierto? Personas de edad, incluso para nosotros, para ti en el día de hoy. Esto es totalmente aplicable. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una alabanza que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios planeó en su eternidad muchas bendiciones para quienes, ¿cierto?, obedecen, para quienes creen en Él. Pero ¿en quién están esas bendiciones? Dice, en Cristo, según nos escogió en Él, noten, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos desordenados, ¿cierto?,
impíos, ¿dice eso el texto? Para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Noten, en amor, ahí está la base de su elección, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué vio Dios en ti? ¿Qué Dios vio en mí? Nada. Yo no tengo nada bueno que ofrecer a Dios. Solamente por el puro afecto de su voluntad he sido escogido. Pero noten, para 6, y esa preposición para es una preposición de propósito. ¿Por qué Dios hizo todo lo que está mencionando el autor anteriormente? Me escogió antes de la fundación del mundo. Me adoptó antes de la fundación del mundo, por primer lugar. Noten el versículo 6. Ahí está el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Que tú seas el campeón? ¿Que sea, cierto, el supercampeón? No lo sé. ¿El más cool de tu contexto? Eso no es el propósito. Mira, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sea lo que hagas tú en esta vida, Dios te va a dar talentos, dones, inteligencia. A cada uno de ustedes le va a dar diferentes cuotas, digámoslo así, diferentes maneras. Él, por su propia voluntad, de acuerdo a lo que Él determina. ¿Pero para qué? ¿Para centrarte en ti mismo? ¿Para tú ser el campeón? No, para alabanza de la gloria de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Nuestra razón de existir, ¿cuál es? Glorificar a Dios. En lo que haces, sea lo que hagas, donde estés, más adelante no lo voy a saber, 10 años más, imaginémonos ustedes, quizás casados ustedes, no lo sé, trabajando por aquí y por allá. Nunca olvides que tú naciste para la alabanza de la gloria de Él. Y eso se va a ver en la manera en que eres, en la manera en que haces tu trabajo, en la manera en que hablas a los demás, en la manera en que tratas a otros y por supuesto en la manera en que obedeces a Dios. Eso es evidente. Segunda cosa, nuestra razón para obedecer también tiene que ver con esto. ¿Por qué entonces debería obedecer? Busquen esta cita, por favor. Primera o segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10. Terminamos diciendo, ¿cierto?, que el Nuevo Testamento nos da un enfoque completo, resumido, del sentido que tiene esta vida. Salomón nos ayuda a entender cómo andar en esta vida sabiamente, pero la Biblia en el Nuevo Testamento nos ayuda a entender cómo pasar de esta vida a la vida eterna. ¿Cómo podemos nosotros pasar, cierto, de vivir sabiamente en esta vida a vivir espiritualmente después que partamos de este mundo? Noten ahí en 2 Timoteo capítulo 1, es un tremendo pasaje. De hecho, la idea empieza en el versículo 8. Miren, hay mucha doctrina aquí. Esto es muy diferente a Eclesiastés, porque en el Nuevo Testamento los apóstoles desarrollan la doctrina. Por eso es que es un poco más difícil de repente explicar. Hay muchos términos tremendos que engloban mucha doctrina. Pero noten, voy a leer del versículo 8, y esto nos da la razón de por qué debemos obedecer al Señor. Por tanto, no te avergüences. ¿A quién le está escribiendo? Si tú te das cuenta, el versículo 2 o el versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. 2, ¿a quién? A Timoteo. Por supuesto, eso es para Timoteo, pero también para ti y para mí. A Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz, ¿cierto?, de Dios nuestro Jesucristo, nuestro Señor. Y después dice en el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. A ver, ¿en qué consiste el poder de Dios? Versículo 9. Mira, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento, no con cualquier llamamiento, sino con un llamamiento santo, no conforme a nuestros rituales o a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Noten, antes de los tiempos de los siglos, cuando Dios pensó en ti y en mí. Antes. Efesios, ¿se acuerdan que decía que nos escogió cuándo? Antes de la fundación del mundo. Pero que ahora ha sido manifestada
por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, y noten esta expresión, y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Han escuchado esta palabra inmortal? ¿Qué significa ser inmortal? ¿Ya? ¿Puede ser ese el significado? Que no muere nunca. Soy inmortal. Miren, Eclesiastés se limita, y valga la redundancia, está limitado por la revelación progresiva. Y él nos dice, ¿qué pasa con las personas en esta vida? ¿Dónde van? Al Seol. ¿Y qué pasa después? Eclesiastés no nos dice nada más, pero el Nuevo Testamento sí nos da razones. Y noten, este texto nos dice, ¿saben qué? La vida no termina en un lugar llamado Seol. Porque Cristo sacó a la luz, ¿qué cosa? La muerte y la inmortalidad. ¿Qué significa eso? Que hay vida después de la muerte, o muerte eterna, si no conocemos y rechazamos al dador de la vida, que es Cristo. Por eso, la primera razón de existir nos ayuda a entender. Recuerden que Eclesiastés, una de las cuestiones que nos muestra el sinsentido de la vida. ¿Y cuál es el sentido de la vida? La idea es que tú salgas aquí, ya estudiamos Eclesiastés, mamá, y no hay ni un sentido de la vida, así que ya dejo todo. No, el sentido de la existencia tuya y mía es que fuimos creados para, no lo olvides, para la alabanza ¿de quién? De la gloria de Dios. Para eso existes. Sea lo que hagas, los talentos que Dios te da, la profesión que Dios te da, cualquier cosa. Pero la razón para obedecer es que no vamos a terminar solamente en un CEO, en un lugar, ¿cierto? En donde vamos a dormir con almohadas, ¿cierto? Ahí de nubes. No existe eso. Vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Los creyentes, por supuesto. Pero quien se olvida de Dios va a terminar en juicio. Y en el Nuevo Testamento, de hecho, de las personas que más mencionó el infierno, ¿sabían ustedes quién fue? 13 veces creo que se menciona en el Nuevo Testamento la palabra infierno. De las 13 veces, a lo menos 8 o 9, Cristo las menciona. Por eso que el texto dice que Él sacó a la luz. ¿Qué es sacar a la luz? En el día de hoy se están sacando varios trapitos al sol de la corrupción política que tenemos en nuestro país. Se sacó a la luz algo. Cristo sacó a la luz dos cosas, ¿cierto? La muerte, por un lado, eliminó la muerte, ¿cierto? Mató a la muerte en su muerte. Qué interesante. Hay un libro escrito por no sé si es Owen, un puritano, muy interesante. Pero también sacó a la luz la inmortalidad. ¿Saben que Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿se acuerdan? Vivirá. ¡Wow! Chicos, qué tremendo. ¿Quieres vivir después que mueras? Debes creer en Cristo. Debes seguir a Cristo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por